dar un estudio ahí. Lo que quiero hacer hoy día es una pequeña introducción de esta carta y también cuál es uno o quizás el tema más importante que el apóstol Pablo está tratando. La epístola a los Gálatas es bastante peculiar por varias razones. Por un lado, es una carta que no está dirigida a un solo lugar. El apóstol Pablo generalmente escribía a un grupo puntual, ¿verdad? Colosas, Filipos, Éfeso, Timoteo, Tito, Filemón, etc. Sin embargo, en esta carta, Galacia es una zona, es una Galacia menor, y corresponde a una zona que correspondía a mayormente a la primera etapa de su vida misionera. La carta a los Gálatas también se caracteriza por su tono. Tiene un tono más bien solemne, un tono de preocupación, tiene un tono de molestia. Prácticamente no hay palabras de gratitud prácticamente no hay, muy poco lo que hay. En algún momento Pablo lo menciona casi como parte de su argumento, de lo que está diciendo. En algún momento dice, yo sé que si me trataste cuando estuve entre ustedes, me trataron tan bien, ¿verdad? Si hubieran podido, me hubieran dado vuestros ojos, me trataron como si fuera un ángel de Dios. En general, no hay, por ejemplo, uno piensa en una carta como a los Filipenses, que cuando Pablo dedica varios versículos solo para hablar de ellos y de cómo dar gracias a Dios por ello. Igual con los colosenses, las despedidas también. Otra vez, Filipenses, si nos sirve de ejemplo, vemos que Pablo en algún momento dice, Dios me es testigo de cuánto os extraño, de cuánto os aprecio, etc. Gálatas no. Gálatas comienza y termina de una manera abrupta, un poco cortante. Hay una muy breve salutación en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, y de hecho esa salutación va a servir de base para lo que él va a tratar a través de la carta, que tiene que ver con la libertad en Cristo. Entonces él dice, por ejemplo, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Inmediatamente Pablo abre en un tono polémico, en un tono, como decimos en Chile, comienza a rayar la cancha desde el principio. Dice, no de hombres ni por hombres, porque él va a hablar de esto. Más adelante él dice que cuando fue a Jerusalén no fue por revelación humana, etc. Luego dice en el versículo 2, todos los hermanos que están conmigo. Vamos a leer en el 5, 1 en un momento, solamente que estoy dando un poquito de trasfondo. En el 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 4, Pablo ya introduce un concepto, que es el concepto de libertad, aunque no es exactamente el mismo vocablo que él va a usar y probablemente sea intencionado, pero sí comienza ya a introducir esta idea, este tema. De hecho, en el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y lo vamos a ver ahora por el tiempo. Pero así comienza la carta. La carta de Pablo comienza con un tono solemne, un tono de molestia, un tono de preocupación. Al final de la carta dice, hermanos, lo único que dice es, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Eso es todo. Y no hay más. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esta carta? Es una pregunta que siempre hay que hacerse. Cada vez que estudiamos la Escritura, cada vez que estamos enfrentando el estudio de un libro, hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué el autor, en este caso el apóstol Pablo, escribe una carta como esta? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuáles son las razones? Esto es importante para tratar de entender la manera en que él va a tratar los temas que va a tratar. ¿Por qué escoge estos temas y no otros temas? ¿Por qué los trata de la manera en que los trata? Todas estas consideraciones son básicas, pero son fundamentales al momento de entender cualquier libro, cualquier estudio que hagamos. En el capítulo 5 vamos a leer ahora, entonces luego vamos a seguir un poco con esta introducción. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia sea quien sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bien. Lamento que el perro de al lado esté ladrando tanto y espero que no moleste la predicación mucho. El capítulo 5, versículo 1 al 15, realmente hay que, ojalá, leerlo teniendo en consideración toda la carta, ¿verdad? Ustedes saben que una norma fundamental de interpretación bíblica es que jamás debemos tomar un versículo fuera de su ambiente, ¿verdad? Nunca sacar un texto fuera de su contexto. Y en el caso de Gálatas 5, 1 al 15, también obviamente esa ley se aplica. Pero sí es claro que lo que Pablo está tocando aquí en estos capítulos, en esta porción de Gálatas, encaja perfectamente con lo que él ha venido tratando desde el capítulo 1 en adelante. ¿Qué es lo que preocupa al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que lo tiene en esta situación? Bueno, lo que está sucediendo es que en estas iglesias de Galacia se han introducido personas, podemos decir creyentes, probablemente judaizantes, voy a decir de otra manera, judaizantes, probablemente creyentes, que han venido
por lo menos en lo que el antecedente que tenemos en el capítulo 2, versículo 1, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Así que se había introducido en la iglesia un grupo que había llegado de Jerusalén, aparentemente en nombre de Jacobo, que, como dice Pablo en el capítulo 1, Jacobo, el hermano del Señor, uno de los tres pilares, ¿verdad? Junto con Pedro y con Juan. ¿Qué es lo que estaban enseñando? Bueno, la principal enseñanza que estaban introduciendo se relacionaba con la circuncisión. Y estos judaizantes, estos que podemos pensar que eran creyentes, y vamos a ser positivos, vamos a ser positivos, a pesar de que Pablo habla de falsos hermanos que se introdujeron para expiar su libertad en el capítulo 1. Pero vamos a ser positivos y vamos a pensar que estos son creyentes y que están batallando todavía porque ellos piensan que el Evangelio, creer en Cristo, la salvación que es por gracia, por medio de la fe, además necesita algo extra para poder mejorar, para poder asegurar una condición o una cierta condición delante de Dios. En este caso, la justificación. La justificación probablemente se entiende no tan solo en el aspecto de la salvación, sino también en el sentido de lo que viene después de la salvación, que es mantener ese, por decirlo así, estatus delante de Dios. Pablo entonces dice, esto no es aceptable, porque sería un evangelio diferente. Decir o aseverar, establecer que debe hacerse algo más, en este caso tomado de la ley de Moisés, como es la circuncisión, aunque mucho más antiguo la circuncisión, ¿verdad? Vino con Abraham primero, pero eso será tema de estudio en algún momento. Se asociaba con la ley de Moisés. Pablo está diciendo, si alguien viene y les dice que ustedes deben circuncidarse, y vamos a ver que ese no era lo único aquí en Gálatas, para poder ser justificados o para tener un estatus delante de Dios que asegure vuestra justicia, ese es un evangelio diferente y para Pablo eso es inaceptable. Es inaceptable, porque el evangelio no necesita maquillaje, el evangelio no necesita ningún apéndice, no necesita ninguna revisión, no necesita ninguna clase de adición que asegure la calidad espiritual de un creyente. Pero estos creyentes de Galacia habían sido persuadidos por estos judaizantes y estaban entonces cayendo otra vez, como dice el apóstol Pablo, se estaban poniendo bajo un yugo del cual habían sido librados al creer en el Salvador. Esto es lo que se conoce como legalismo, y es uno de los aspectos del legalismo. El legalismo, en un sentido, dice, para ser salvo tú necesitas creer, pero además necesitas hacer algo más. Pero el legalismo se extiende también hacia otras áreas, porque vamos a ver que el problema que Pablo ataca en Galacia no solamente tenía que ver con la circuncisión, tenía que ver con otras cosas también. Por ejemplo, yo ya leí en el capítulo 2, versículo 1, pero cuando Pedro vino, capítulo 2, versículo 11, Pablo está relatando este evento que aparentemente fue bastante tenso, ¿verdad? Imagínense ahí Pablo recriminando a Pedro públicamente. ¡Wow! Eso es realmente algo que tuvo que haber sido un momento muy tenso. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, noten esa expresión, andar
conforme a la verdad del Evangelio. El Evangelio no solamente se cree, se vive. Uno se comporta y anda conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué es no andar conforme a la verdad del Evangelio? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Bueno, si alguien está actuando hipócritamente, como lo hizo Pedro, si está actuando para agradar a las personas y luego se retrae porque quiere agradar a otro grupo, porque hay ciertas cosas que practican y entonces, mire, lo voy a dejar de practicar porque me incomoda un poco lo que van a decir. Pablo dice, eso no es andar conforme a la verdad del Evangelio. Eso es ser hipócrita. Aquí el problema entonces dice, bueno, para terminar el pasaje, dice, dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, eso ya es grande. Eso para un judío es gigante. Nosotros en nuestra cultura occidental y chilena no tenemos idea de cómo un judío vivía. No tenemos idea de toda la cantidad de leyes y normas, hábitos, costumbres, tradiciones que ellos tenían y que de pronto, cuando se convierten al Señor, les dicen, ¿sabe qué? Ya no necesitas nada de eso para asegurar tu posición delante de Dios. Solamente necesitas a Cristo. Bueno, entre paréntesis, si alguien quería hacerlo, estaba bien, puede seguir haciéndolo. Pero no, eso no significaba que lo hacía mejor o peor creyente. Tampoco podía imponerlo en otros para que lo hicieran. Y eso es lo que estos creyentes judíos están haciendo. Están tratando de imponer algo que el Evangelio ha hecho nulo, que lo ha anulado. Y entonces Pablo reprende a Pedro y dice, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro está en la situación en que Pablo aquí entonces está tratando, va más allá del hecho de circuncidarse. Tiene que ver con la comida y con quién lo comía, ¿verdad? Pedro comía con los gentiles, ¿verdad? Hermano Pedro, vamos a comer, venga, vamos a comer después de la reunión, tenemos un chanchito asado que lo vamos a preparar, hermano. Y Pedro iba sin ningún problema y se comía el chanchito. Resulta que llegaron los judíos y los hermanos dicen, hermano Pedro, ¿sabes que este otro domingo estuvo tan bueno, vamos a comernos otro chanchito? Y Pedro dice, no voy a ir, no deberían comer cerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Tú eres judío, pero vives como gentil, comes como gentil, te juntas con los gentiles, pero cuando llegaron los judaizantes, cambiaste el discurso y dijiste, ¿sabes qué? No, en realidad, mira, es que no, es que mira que van a decir los hermanos, es que en realidad no deberían comer cerdito. Y ahí Pablo dice, eso no es andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. El primer problema entonces era la circuncisión. El segundo problema tenía que ver con la comida y con quién me juntaba. Y el tercer problema está en el capítulo 4 y el versículo 8, cuando Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuál era el tercer problema? El tercer problema tenía que ver con festividades que se celebraban. Tanto judíos como gentiles tenían sus festividades, tenían fiestas religiosas. Esas eran las ocasiones por las cuales se hacía fiesta. Eran fiestas religiosas. Y aquí probablemente Pablo está aludiendo a la vida pasada de los creyentes de Galacia que eran gentiles. Y ellos también, dice, los gentiles guardaban días, meses. La palabra meses probablemente se refiere a las nuevas lunas. Habían fiestas de luna nueva, esto también pasaba en Israel. Guardáis los días. La palabra guardar del versículo 10, de hecho, es una palabra muy importante porque es una palabra que indica
guardar cuidadosamente, con muchísima atención. De hecho, esta palabra guardar en otras partes de los evangelios se traduce acechar. Es lo que hacían los judíos cuando estaban acechando al Señor. Es decir, guardándolo, vigilándolo cuidadosamente a ver cuándo Jesús iba a pisar el palito y poder acusarlo. Ese es el vocablo aquí. Pablo dice que estos creyentes están siendo esclavizados y están volviendo a un estado del cual han sido librados. Pablo dice, no, ¿por qué queréis volver a esclavizaros? El guardar ciertos días, el guardar ciertos meses, guárdelo si quiere. ¿eh? Si quiere guardar el día sábado, guarde el día sábado. Si quiere celebrar la Pascua, celebre la Pascua, pero eso no te hace mejor ni peor, creyente. ¿Se entiende? Si se quiere circuncidar, circuncídese. Eso no te va a mejorar desde el punto de vista espiritual delante de Dios. Y de hecho, Pablo, ¿a quién circuncidó? Bueno, circuncidó a Timoteo. ¿Por qué lo hizo? Simplemente para que no le pusieran problemas cuando fuera a predicar en medio de los judíos. Pero a Tito no lo circuncidó y no se le pidió que le circuncidara. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente, que con que se entienda esto voy a estar feliz. Estas cosas, la circuncisión, la comida, con quién me junto, en el caso del contexto de Gálatas, el celebrar ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ya no son necesarias para un creyente en la época del apóstol Pablo y los Gálatas. Nada de eso va a hacer los mejores creyentes. Nada de eso les va a asegurar una mejor posición delante de Dios. Eso ya ha sido logrado por Cristo. En el capítulo 3, Pablo habla de que aquellos que han creído en el Señor, en el versículo 26, dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo, justicia de Dios, lo que actúa como un manto que cubre a aquel que pone su fe en él. Eso es todo lo que necesita. Eso es todo lo que necesita. Bueno, vamos al capítulo 5 ahora. Ya se me fue un poco el tiempo, pero esto es Gálatas. Gálatas es una carta que defiende la gloriosa libertad que el creyente tiene en Cristo. Porque, como hemos leído aquí, no es una libertad que se use como ocasión para la carne, sino para servirse por amor los unos a los otros. Y voy a explicar esto en un segundo. El apóstol Pablo entonces en el versículo 1 del capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora hay algo muy interesante aquí. En el versículo anterior, en el capítulo 31, el versículo 31 de Gálatas, luego que Pablo ha terminado esta difícil, ¿cómo es que le llama a él? Esta difícil comparación, esta metáfora, pero no es palabra, alegoría, entre Sara y Agar, ¿verdad? Una de las pasajes difíciles de Gálatas. ¿Cómo termina esa alegoría? En el versículo 31 dice, de manera, hermanos, que somos hijos de la esclava, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y luego el texto griego dice así, porque o para libertad, o para nuestra libertad, Cristo nos libró. Literalmente el texto griego dice así. ¿Ya? La Reina Valera dice, estad pues firmes en la libertad. La Reina Valera cambia el orden para tratar de coordinar mejor el español, pero se pierde el énfasis que Pablo está haciendo. Acuérdense que las cartas cuando se escriben en griego y en hebreo no tiene división de capítulo o de número, ¿verdad? Por tanto, Pablo termina diciendo en el 31, por tanto, hermanos, no somos de la esclava hijos, sino de la libre, para libertad o para nuestra libertad o para libertad nuestra, Cristo nos libró. Noten el fuerte contraste, el fuerte vínculo que hay en ambos versículos. Y luego dice, estad firmes, por tanto, también
estad firmes, por tanto, y no otra vez bajo el yugo de esclavitud pónganse. Pablo está exhortando con pasión a los creyentes de Galacia a no creer la mentira, el falso evangelio de que si tú te circuncidas o si comes ciertas cosas o si te guardas ciertas cosas, entonces vas a ser un creyente más espiritual o un creyente que goza de una mejor posición o un mejor estatus delante de Dios. Acaba de decirlo en el versículo 31 del capítulo 4. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Para libertad o para nuestra libertad, Cristo nos hizo libres. Y entonces, bueno, no vamos a tener tiempo de ver, yo pensaba que íbamos a ver versículos de aquí, pero no los vamos a ver. Pero solamente quiero decir algo. La libertad con la cual Cristo nos hizo libres no significa ser librados para hacer lo que se nos dé la gana. Eso no es libertad, eso no es verdadera libertad. La verdadera, cuando alguien dice yo soy libre de hacer lo que quiera, cuando quiere y como quiera, esa clase de libertad en el fondo es otra manera de esclavitud que se llama egocentrismo. Es decir, uno es esclavo de sus propios deseos y no se interesa por los demás. Pablo dice, hemos sido librados en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿De qué se trata esta libertad? Cuando Pablo habla aquí en Gálatas, Cristo nos redimió, que puede ser otro sinónimo de librar o liberar, nos redimió de la maldición de la ley. El creyente ha sido librado de un yugo que le impedía llegar a ser lo que Dios quería que fuera. Eso es la libertad en Cristo. Libertad en Cristo significa que Dios ha quitado de nosotros aquel yugo que nos esclaviza y que nos pone o nos deja en una posición donde Él puede trabajar en nosotros para que nosotros podamos ser desarrollados y poder manifestar lo que dice más abajo Pablo, el fruto del Espíritu. ¿Ve cómo todo va calzando? Yo he escuchado muchos mensajes del fruto del Espíritu, de la carne, en las obras de la carne, pero hay que verlos en contexto. Noten ustedes, en el versículo 13 dice, no ocupéis vuestra libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, ¿qué está pensando Pablo en el versículo 13 cuando habla de la carne? ¿Qué es lo que tiene en mente? Bueno, él más abajo lo va a decir. En el 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y se oponen entre sí. Luego en el 18, si sois guiados por el espíritu, en cambio, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. Dios no me hace libre para que yo ahora haga estas cosas. Dios no me ha hecho libre para que yo ande siendo en borrachera o en cosas semejantes a esta. Pero noten ustedes, celos, iras, contiendas, disensiones. Esas son cosas que no se ven. Incluso cuando habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son cosas que tampoco se ven. Una persona puede ser muy religiosa, como el Señor mismo lo dijo. Ustedes son como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de pudrición. Por fuera se ven muy bonitos, por fuera están pintados, por fuera están espectaculares, pero por dentro. Esto es lo que Pablo está diciendo. La libertad en Cristo, o las obras de la carne, como dice, la libertad en Cristo no es para usarla para las obras de la carne. La verdadera libertad, como dice el versículo 14 o el 13 al final, es para servirse por amor. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu que Pablo menciona? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La libertad en Cristo, hermanos, significa que el creyente ahora anda
guiados por el Espíritu. El Espíritu trabaja en el creyente y esa libertad era producir en nosotros en la promoción, es el desarrollo de este fruto, amor, gozo, paz, etc. Sujetarse a esclavitud de cosas externas no produce amor, gozo o paz, etc. Sujetarse a regulaciones, mandamientos o tradiciones humanos que solo apelan a lo exterior, no son capaces de producir el fruto del Espíritu. Cualquiera que se sujeta a aquellas cosas, lo único que está haciendo es sujetarse a un yugo que no va a producir nada de lo que es el fruto del Espíritu. Al contrario, lo único que hace es volver a un estado de esclavitud. A veces la gente mal entiende lo de la ley, pero cuando Dios salvó a Israel de Egipto, cuando Dios les da la Torá, Torá significa instrucción, ¿verdad? La Torá tenía como propósito no que Israel cambiara la esclavitud de Egipto para caer en otra clase de esclavitud. Dios no libera a Israel de la esclavitud para hacerlos esclavos otra vez. El Señor dice en el capítulo 19 de Éxodo, os traje sobre alas de águila y os he traído a mí. La Torá tenía como propósito que ellos pudieran conocer a Dios y establecer o entablar una relación con Dios. La Torá, la instrucción, lo que hacía era enseñarles cómo es el carácter del Dios que sirven. Ahora el creyente, Dios ha hecho algo más todavía, ha puesto su espíritu en el creyente, dentro del creyente, que va trabajando el carácter del creyente para que el espíritu de la ley, el espíritu de la Torá, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se pueda desarrollar en plenitud. Creo que uno de nuestros problemas como creyentes hoy día es que no sabemos vivir nuestra libertad en Cristo. No sabemos cómo vivirla. Nos sentimos mucho más cómodos si nos dan una receta y nos dicen qué hacer y qué no hacer. Y es mucho más fácil seguir los pasos. Si alguien me dice esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, obviamente es más fácil. Es mucho más difícil poner nuestra carnalidad atrás y depender de tal manera del Espíritu que somos guiados en todo lo que hacemos por el Espíritu. Eso es mucho más difícil, porque requiere una profunda, constante, incesante búsqueda de la presencia de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de juntarse, por medio de hacer las buenas obras de las cuales hemos aprendido en Santiago, que son resultado de alguien que ha sido renacido. La libertad en Cristo se aprende en comunión con Cristo. La libertad en Cristo se aprende en comunión con el Espíritu. La libertad en Cristo no es algo que vamos a llegar a comprender después de un mensaje de 30 minutos. La libertad en Cristo marca o describe más bien una jornada diaria, constante, de comunión con el Señor. Mientras más comunión tenemos con Él, más evidente esa libertad se va a hacer y esa libertad se va a expresar en amor hacia el prójimo, hacia los creyentes. Esa libertad se va a manifestar en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esa es la libertad en Cristo. Bueno, Gálatas habla de todo eso, pero ya pasó la hora y si tenemos otra oportunidad podremos continuar más adelante. Padre, gracias te damos por el Señor Jesús, que con su propia vida, dándose él mismo, nos libró. Como dice al principio el apóstol Pablo ahí de los Gálatas, se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Gracias, Padre, que nos ha librado de toda clase de esclavitud. Y queremos, Padre, poder aprender a vivir y a disfrutar esta gloriosa libertad que tenemos en Cristo.
Gracias por lo que tú nos enseñas. Queremos ser llenos del Espíritu, Padre, y reconocemos que muchas veces no lo somos. A veces más bien actuamos impulsados por nuestra propia carne. Padre, sálvanos de esto, ayúdanos en esto, para poder manifestar la realidad de lo que somos en Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.